El puño de Daniel golpeó la mesa. Su voz estremeció toda la casa. Estabas planeando algo imperdonable, Kristen. ¿Cómo se te ocurrió siquiera hacer que la muerte de mis padres pareciera un accidente? La habitación se congeló. Margaret aferraba su colgante con la cruz, con el rostro pálido como la nieve, mientras las manos de Henry temblaban contra su bastón. Noah, de pie junto a ellos, miraba a su madre con lágrimas en los ojos. Por primera vez, Sophia bajó el teléfono, mirando conmocionada la verdad que se desvelaba ante ella. La máscara de Kristen quebró su dulce sonrisa, reemplazada por una mueca venenosa. Son el viejo Daniel, inútiles. Yo nos estaba protegiendo nuestro futuro. La voz de Daniel resonó con más fuerza que nunca. No, estabas destruyendo a esta familia y no dejaré que les hagas daño de nuevo. Ese fue el momento en que todo cambió. El momento en que la verdad destrozó las mentiras y el destino de la familia Walker pendía de un hilo. Medianoche en Riefield, Connecticut. La vieja casa de los Walker, antes llena de risas, permanecía sumida en un pesado silencio. Henry Walker, de 76 años, y su esposa, Margaret, de 74, estaban despiertos en la habitación del piso de arriba que alguna vez creyeron que sería su refugio. Pero esa noche, la seguridad se había desvanecido. Ya habían oído suficiente de Kristen Doyle, su nuera, susurrando por teléfono en la cocina. Sus palabras cargaban con un veneno que les helaba la sangre. No se trataba solo de enviarlos a una residencia de ancianos. Había algo más oscuro, algo tácito pero innegable en su tono. Margaret aferraba su colgante con la cruz, con los nudillos blancos. Henry apretaba su bastón con más fuerza que nunca. El corazón le latía con fuerza no por la edad, sino por el miedo. La casa no siempre había sido así. Años atrás, su hijo Daniel los recibió con cariño, diciéndoles que siempre tendrían un lugar allí. Pero después de que Kristen se mudara, todo cambió. Poco a poco, comenzó a pintarlos como una carga, tan débiles como olvidadizos. Daniel, desgastado por su constante persuasión, se había convertido en una sombra del niño que criaron. Y ahora su nieta Sophie imitaba la lengua afilada de su madre, mientras que solo Noah, su nieto de 17 años, aún veía la verdad. Esa mañana, Margaret se levantó temprano como siempre. A las 5, estaba sentada en la cocina agarrando su rosario, con los ojos hinchados por las noches de insomnio. Noah apareció con esa dulce sonrisa que solo podía dar. «Buenos días, abuela», dijo suavemente, besándola en la mejilla. Por un instante, Margaret se sintió viva de nuevo. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Kristen atravesó la habitación como un cuchillo frío. «Noah, no la molestes con preguntas. Ya tiene bastante con lo suyo». El cabello de Kristen estaba inmaculado. Incluso al amanecer, su sonrisa era fija y vacía. Sirvió café, con un tono dulce, pero impregnado de veneno. «Señora Walker, ha vuelto a hacer el café demasiado fuerte. No le he dicho que el corazón de Henry no aguanta tanta cafeína». Margaret bajó la mirada, disculpándose. Kristen se acercó más, sin sonreír. «Es normal a tu edad olvidar las cosas. Esfuérzate más». «De acuerdo». Noah apretó el puño, mirando a su madre con enojo, pero Margaret negó levemente con la cabeza. Sabía que defenderlo solo le traería más problemas a Noah. Momentos después, Henry apareció apoyado en su bastón. A pesar de sus hombros encorvados, sus ojos aún brillaban de dignidad. La actitud de Kristen cambió de repente. La cariñosa nuera, dulce y educada. «Buenos días, señor Walker. ¿Cómo dormiste?», preguntó con dulzura. Noah casi rió de la actuación. La voz de Henry era tranquila pero cautelosa. «Bien, gracias». Pero por dentro, la sospecha crecía. Daniel bajó las escaleras, con 45 años. Sin embargo, ya no se parecía al hijo fuerte y decidido que Henry recordaba. Apenas saludó a sus padres, mirando a Kristen como si esperara instrucciones. Kristen no perdió el tiempo. «Cariño, la factura de la luz subió $60. No podemos seguir cubriendo todo este gasto extra». Extendió su teléfono dramáticamente. Henry frunció el ceño. «Apenas usamos nada». Kristen lo interrumpió, con voz paciente pero mordaz. «Se olvida, señor Walker. Deja las luces encendidas. Se da duchas largas, y eso suma». No golpeó la mesa con las manos. «Eso no es cierto. Apenas usa nada». Kristen jadeó, con la mano en el pecho como si la hubieran golpeado. «Noah, no me grites.
Solo intento ayudarlos a adaptarse. En ese momento, Sofía entró como una exhalación, con 15 años y llena de orgullo. Abuela, ¿dónde está mi suéter azul? Probablemente lo hayas perdido otra vez. La voz de Margaret se quebró. No he tocado tus cosas. Cariño. Claro que sí, siempre lo haces, se burló Sofía. Noah se levantó de un salto. No te atrevas a hablarle así. Daniel ladró. Siéntate, Noah. Tu hermana tiene razón. La abuela tiene que dejar de rebuscar. A Henry se le encogió el pecho al ver a su nieto luchar solo contra la crueldad que se arremolinaba en la casa. Más tarde, cuando los niños se fueron a la escuela, Noah se quedó un rato más. Abuela, abuelo, no puedo soportarlo más. Te está tratando como basura. Margaret le acarició la mejilla y le susurró. No te preocupes por nosotros, cariño. Pero Henry podía sentir el dolor del niño, la injusticia que le quemaba en los ojos. Es tu madre, le recordó Henry con dulzura, pero no la madre que debería ser. Esa tarde, Kristen se sentó frente a ellos en la mesa de la cocina, con la postura rígida y la mirada fría. Señor y señora Walker, saben que siempre los he respetado. Empezó con esa falsa cortesía que tanto temían. Pero esta casa se está volviendo cara. Quizás sea hora de que consideren un lugar más adecuado, como una residencia de ancianos. Las manos de Henry temblaban alrededor de su bastón. Esta casa fue construida con mis propias manos. Es la casa de nuestro hijo porque se lo dimos todo. La sonrisa de Kristen se ensanchó. Bueno, legalmente, es mía y de Daniels. Son nuestros invitados. La palabra invitado le golpeó a Henry como un cuchillo. Invitados en la casa en la que una vez había puesto su sudor y alma. Invitados desechables e indeseados. Kristen se recostó con confianza. Piénsenlo. Sería mejor para todos. Esa noche, Henry se sentó en silencio en el patio trasero, mirando las pocas flores que Kristen aún le permitía conservar. Margaret se unió a él, susurrando, «No podemos seguir así». La miró a los ojos, cargados de desesperación. Somos dos ancianos que dependen de un hijo que no nos ve más que como una carga. Margaret le tomó las manos. Henry, quizás sea el momento. Quizás sea el momento de irnos antes de que nos lo quite todo. Por primera vez en meses, Henry vio un rayo de esperanza. Mi hermana Ellen, ¿recuerdas que llamó? Dijo que su casa era demasiado grande ahora que estaba sola. Margaret se quedó sin aliento. ¿Crees que nos acogería? Siempre decía que éramos su familia. Abriría la puerta. Esa noche, se miraron y asintieron en silencio. Ansiaban que Kristen decidiera su destino. Tenían que recuperar la poca dignidad que les quedaba. Pero ninguno de ellos sabía que lo que Kristen realmente planeaba iba mucho más allá de enviarlos lejos. Margaret pronto descubriría toda la verdad y eso lo cambiaría todo. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que los abuelos deberían irse de la casa de su hijo antes de que ocurra algo peor? ¿Confiarían en Kristen después de escuchar cómo les habló? ¿Creen que Noah puede proteger a sus abuelos de la crueldad de su madre? A la mañana siguiente, la casa Walker estaba en silencio. Pero no era el silencio de la paz. Era el silencio de la tensión, denso y sofocante, como si las paredes mismas guardaran secretos. Margaret estaba quitando el polvo en el estudio cuando un sonido la sobresaltó. El zumbido del teléfono de Kristen sobre el escritorio de Daniel. Kristen lo había dejado olvidado por descuido. Margaret intentó ignorarlo, pero cuando el nombre apareció en la pantalla, se quedó sin aliento. Dr. Richard Hall, Centro Médico Cedar Grove. Le temblaban las manos al responder con voz débil. «Hola, señora Doyle», dijo el médico con tono brusco, sin darse cuenta de que era Margaret. «Tengo la lista de medicamentos que solicitó, específicamente aquellos peligrosos para pacientes mayores con afecciones cardíacas. Como mencioné antes, mezclarlos con ciertos suplementos puede parecer un evento cardíaco natural». Las rodillas de Margaret casi se doblaron. «¿Quiere decir que podría parecer un accidente?» «Sí», respondió el médico. «Para alguien con el corazón debilitado, incluso los ajustes más pequeños pueden ser fatales». Margaret colgó el teléfono con una opresión en el pecho. Se tambaleó hacia la cocina, donde Henry leía el periódico. «Henry», susurró, pálida como un fantasma. «Tenemos que irnos esta noche». «¿De qué estás hablando?» Sus ojos la buscaron y entonces ella le contó todo. Cada palabra de esa llamada. Su rostro palideció, su mano aferrándose al borde de la mesa para mantenerse erguida.
No solo intenta deshacerse de nosotros. Está planeando matarnos, murmuró. Desde ese momento, todo cambió. Su plan de irse algún día se convirtió en una necesidad desesperada de escapar de inmediato. Esa noche, Kristen regresó a casa con bolsas de la compra y esa sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro. Entró en su habitación sin apartar la vista, corriendo hacia las maletas a medio hacer que Margaret había intentado esconder bajo una manta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz empalagosa pero cortante. «Solo organizándome», dijo Henry, forzando la calma en su voz. La sonrisa de Kristen se ensanchó. «Bien, pasé por la farmacia o a Godoy». El farmacéutico tenía un consejo muy interesante sobre sus pastillas. «Señor Walker, un pequeño cambio de hábitos podría tranquilizarlo». Sus ojos brillaron con algo peligroso, y Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco. Más tarde esa noche, no encontró a sus abuelos en la sala, con el rostro pálido y demacrado. «¿Qué pasa? Ambos se ven diferentes». Henry puso una mano en el hombro de su nieto. «Noah, nos vamos mañana. Temprano. No discutas». «Me voy». «¿A dónde? ¿Por qué?» La voz de Noah se quebró. Margaret le tocó la cara suavemente. «Es más seguro así. Lo entenderás algún día». Pero Noah entendía más de lo que ellos creían. Había oído a su madre susurrar por teléfono semanas atrás, palabras sobre resolver el problema de una vez por todas. Había querido creer que lo había malinterpretado, pero ahora la verdad era innegable. A la mañana siguiente, Margaret aferró el frasco de medicamentos de Henry, escondiéndolo en su bolso. Había notado algo alarmante. Las pastillas que Kristen le había dado parecían ligeramente diferentes a las que ella había guardado como respaldo. Alguien las había manipulado. El miedo y la furia chocaron en su pecho. En el desayuno, Kristen tarareaba alegremente, volteando panqueques como si nada pasara. Daniel estaba sentado en silencio leyendo correos electrónicos en su teléfono. Noah empujaba la comida en su plato, mirando a su madre y a sus abuelos. Sofía revisaba su teléfono con indiferencia. Entonces Kristen deslizó una taza de café frente a Henry. «Bébelo fuerte, como a ti te gusta». Henry dudó, mirando la taza humeante. Nadie se dio cuenta, y algo en su pecho se quebró. «No bebas eso, abuelo», espetó. Los ojos de Christine brillaron. «Disculpa, no lo bebas». Noah se levantó con los puños apretados. «Sé lo que haces, mamá». La habitación se quedó en silencio. Daniel bajó el teléfono, pálido. El corazón de Margaret latía con fuerza. Henry agarró su bastón con fuerza. La expresión de Kristen se endureció. «Noah, deja de decir tonterías. Estás molestando a todos». «No, eres tú quien está molestando a todos». Noah respondió con voz temblorosa, pero fuerte. «Los tratas como basura todos los días, y ahora intentas envenenarlos». Sofía jadeó. Daniel dejó caer su teléfono sobre la mesa. Kristen se quedó paralizada medio segundo y luego rió suave y fríamente. «¿Veneno? ¿En serio? Es absurdo. ¿Qué clase de madre haría eso?» La clase de madre que llama a un médico para preguntarle cómo hacer que parezca natural. La voz de Noah se quebró, pero sus palabras fueron como cuchillos. «Te escuché». Y la abuela respondió. «¿Tu teléfono? Lo sabemos». Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, dirigiéndose a Kristen. «¿Es cierto?», preguntó con voz temblorosa. La máscara de Kristen se quebró. Solo estaba haciendo preguntas, balbuceó, pero su voz carecía de convicción. «Preguntas sobre matar a mis padres», rugió Daniel, dando un puñetazo sobre la mesa. Por primera vez en años, recuperó la autoridad, y fue como un trueno. Kristen se estremeció, pero entrecerró los ojos con desafío. Henry mantuvo la voz baja pero firme. «Este también es nuestro hogar. Lo construimos con nuestras propias manos. Y tú, su bastón, te estrellaste contra el suelo. Querías que nos fuéramos, incluso muertos, solo para vivir sin nosotros en tu camino». Kristen se burló. «No eres más que un viejo inútil. Ya basta». El grito de Daniel silenció la habitación. Miró a su esposa como si la viera. «Por primera vez. Si esto es cierto, has cruzado una línea que jamás podré perdonar». Los labios de Kristen se apretaron en una leve sonrisa. «Entonces tal vez deberías elegir a Daniel». Ellos oyó. El silencio que siguió fue sofocante. La mirada de Daniel oscilaba entre sus padres, frágiles pero dignos, y su esposa, que había convertido sus vidas en una pesadilla.
Por primera vez, la niebla de la manipulación pareció disiparse. Esa noche, los caminantes comenzaron a prepararse silenciosamente para irse, pero Noah los atrapó de nuevo. Por favor, susurró mientras las lágrimas corrían por su rostro. No te vayas sin que yo sepa a dónde. No puedo perderte a ti también. Margaret lo besó en la frente. Te amamos, Noah. Ese amor te seguirá donde quiera que estemos. Pero mientras lo miraban a los ojos, Henry y Margaret se preguntaron si irse en silencio lo protegería o lo destruiría para siempre. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Noah hizo bien en confrontar a su madre delante de todos? ¿Deberían Henry y Margaret irse de casa inmediatamente después de descubrir el plan de Kristen? ¿Creen que Daniel finalmente se enfrentará a su esposa y protegerá a sus padres? La casa Walker estaba llena de tensión después del valiente arrebato de Noah. Esa noche, la familia se sentó en rincones separados de la casa. Daniel en su estudio con la cabeza entre las manos, Kristen encerrada en su habitación, paseándose como un animal enjaulado. Sophia lloraba en su habitación, y Noah, afuera de la puerta de sus abuelos, negándose a dejarlos solos. Henry y Margaret empacaron en silencio, con el corazón destrozado. Irse significaba seguridad, pero también significaba abandonar al nieto que los había defendido. Cuando nadie más se atrevió, Margaret se sentó en el borde de la cama, agarrando la cruz de Santa Ana que siempre llevaba. Henry, si nos vamos ahora, Noah, pensará que lo abandonamos. El rostro curtido de Henry se tensó. Si nos quedamos, Margaret Kristen no parará hasta que uno de nosotros sea enterrado. Ese chico nos necesita, vivos más que aquí. Pero Noah lo había oído. Irrumpió en la habitación, y sus ojos leyeron. Si te vas, sin despedirte, me matarás. Por dentro. Por favor, abuelo, abuela, no te vayas. Como si estuvieras huyendo. Has de saber a papá la verdad. Que todos vean quién es ella. Realmente. Sus palabras atravesaron el pecho de Henry como una flecha. El niño tenía más coraje que la mayoría de los adultos. Margaret abrazó a Noah, meciéndolo como si volviera a tener 5 años. No te vamos a dejar atrás. Cariño, nos aseguraremos de que estés a salvo. La noche siguiente, Daniel convocó una reunión familiar en la sala. Kristen intentó evitarla, pero su severa orden no le dejó otra opción. Henry y Margaret se sentaron juntos en el sofá, Noah a su lado, mientras Sophia rondaba cerca de la escalera, silenciosa pero atenta. La voz de Daniel era áspera, como si la arrastraran por la grava. Hablé con el doctor Hall esta mañana. Lo confirmó todo. Kristen, no estabas haciendo preguntas inofensivas. Estabas planeando algo imperdonable. La máscara de Kristen se deslizó. No la tuerzas. Estaba protegiendo a esta familia, nuestro dinero, nuestro futuro. Son el viejo Daniel. Han vivido sus vidas. ¿No quieres libertad? La voz de Daniel se quebró como un látigo. Libertad de mis padres. Me criaron sacrificándome por mí. Me lo dieron todo. Y tú querías borrarlos como si fueran manchas en la alfombra. Las manos de Henry temblaban al extender la mano hacia su hijo. Daniel, todo lo que siempre quisimos fue amor, respeto, un poco de paz en nuestros últimos años. Las lágrimas rodaron por el rostro de Daniel. Se giró hacia Kristen. No puedo creer que te haya dejado controlarme todos estos años, pero ya no. Tienes que irte de esta casa esta noche. Kristen abrió la boca en estado de shock. Vete. Los estás eligiendo a ellos antes que a mí. Yo elijo lo correcto. Espetó Daniel. Sus ojos, antes nublados, ahora brillaban de claridad. Este también es su hogar, y no dejaré que les vuelvas a hacer daño. Por un momento, Kristen se quedó paralizada. Entonces, al darse cuenta de que la batalla estaba perdida, subió corriendo a empacar. El sonido de los cajones al cerrarse resonó como un trueno. Cuando la puerta principal finalmente se cerró tras ella, la casa exhaló por primera vez en años. Sophia comenzó a llorar suavemente, acercándose a sus abuelos con pasos temblorosos. Abuela, abuelo, siento mucho lo que dije. Solo la estaba imitando. No sabía cuánto te dolió. Margaret la atrajo hacia sí sin dudarlo. Ay, cariño, el perdón es fácil cuando viene del amor. Lo que importa es que ahora has abierto tu corazón. Noah también dio un paso al frente, abrazándolos a todos. Por primera vez, Daniel se unió,
arrodillándose junto a sus hijos y padres, creando un círculo de reconciliación. Su voz se quebró. ¿Podrás perdonarme alguna vez por no haberte protegido antes? Henry puso una mano en el hombro de su hijo. El perdón no borra el dolor, Daniel, pero lo sana. Encontraste camino de regreso. Eso es lo que importa. Durante las semanas siguientes, la casa de los Walker se transformó. La tensión constante se disipó. Daniel preparó la cena con Margaret, riendo como no lo había hecho en décadas. Sophia comenzó a ayudar a Henry en el jardín, escuchando sus historias sobre el pasado. Noah pasaba las tardes leyendo junto a su abuela. Su lealtad finalmente se vio recompensada con paz. Y lo más importante, Henry y Margaret ya no eran tratados como cargas. Volvían a ser el corazón de la familia. La casa ya no se sentía como el escenario de Kristen. Se sentía como un hogar. Meses después, en el 77º cumpleaños de Henry, el comedor se llenó de luz y calidez. Un pastel, horneado por Sophia y decorado con esmero, estaba en el centro de la mesa. Daniel levantó su copa con voz firme. Por mis padres, por enseñarnos lo que realmente significa una familia, por recordarnos que el amor y el respeto son lo único que vale la pena proteger. Henry miró a su alrededor, a los rostros de su familia, que antes estaban divididos y ahora unidos. Pensé que nuestra historia terminaría en silencio y amargura, dijo con la voz quebrada. Pero, en cambio, termina con esperanza. Y ese es el mejor regalo que podría pedir. Mientras cantaban y las risas llenaban el aire, los ojos de Margaret brillaban con lágrimas de gratitud. Se acercó a Henry y susurró, «Lo logramos. Por fin tenemos paz». Y Henry, sonriendo entre lágrimas, respondió, «Paz». Y una familia sanó. Los caminantes sabían que sus cicatrices nunca desaparecerían por completo, pero esas cicatrices se habían convertido en lecciones grabadas en lo profundo de sus almas. Nunca des por sentado el amor. Nunca dejes que la crueldad defina un hogar. Y nunca olviden que las personas mayores no son una carga, son tesoros. Fue una historia que comenzó con miedo y casi terminó en tragedia, pero que en cambio se transformó en un testimonio de amor, resiliencia y segundas oportunidades. Gracias por verla. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Les conmovió tanto como a mí al escribirla? ¿Creen que el perdón realmente puede sanar a una familia incluso después de heridas tan profundas? Si esta historia les conmovió, denle me gusta, compártanla y suscríbanse a nuestro canal. Cuéntenos desde qué país la están viendo.